Primero Argentina, segundo Turquía, tercero Sudáfrica. Ese es el podio de los 3 países emergentes más vulnerables por su economía, según la agencia Bloomberg, en un informe que dio a conocer esta semana. Estamos con Diego Martínez Bursaco, economista, especialista en mercados financieros, para analizar esta situación. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí. ¿Qué tal, Luciana? Gracias por la invitación. Por un lado tenemos, la agencia Bloomberg con este informe. ¿Qué peso tiene efectivamente un informe como este para los mercados? Bueno, a ver, creo que desde el punto de vista de los argentinos que vivimos acá permanentemente, digamos, no nos trae nada nuevo, digamos, ¿sí? Quizás ese informe de Bloomberg, a tener la trascendencia internacional, lo que puede estar haciendo es alejar un poco a los capitales internacionales, quizás que no están tan empapados en la situación argentina. Yo creo que cualquier fondo de inversión o cualquier inversor institucional grande que ha seguido la Argentina de cerca, digamos, ese informe no le aporta relativamente nada cualitativo que pueda hacer cambiar su proceso de decisión en activos argentinos, digamos, ¿sí? Por las variables que maneja, según vi, habla de altísimo ratio de deuda PBI, lo sabemos, sí. Se sabe, la inflación, habla de una inflación del 35%, bajo ratio de reservas internacionales de cobertura, 85,9%, déficit de cuota corriente del 2% del PBI. Creo que hay que ir distinguiendo ciertas variables, ¿no? Es cierto que la Argentina tiene un ratio de deuda PBI que es bastante más alto del que tenía hace unos años atrás, pero también es cierto de que hay mucha deuda intrasector público. Entonces, esto quiere decir que es deuda que tienen otros organismos estatales y que debería ser fácilmente refinanciable hacia el futuro, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno calcula más o menos cuál es la cantidad de deuda que tienen los privados, ¿sí? Y que si no tuvieran ganas de refinanciar en la Argentina y quieren cobrar sus dólares y llevarlos afuera, ese número baja considerablemente a niveles del 40-35%. Entonces, el gran problema de la Argentina hoy es la fuerte incertidumbre que tienen los mercados voluntarios de deuda prácticamente cerrados. Por eso acudimos al Fondo Monetario Internacional. Y en un contexto donde, si bien hay esfuerzo fiscal, las cuentas todavía siguen siendo deficitarias, 3% del Producto Bruto cuando se calcula, digamos, el pago de intereses. Para un país razonablemente normal, digamos, un 3% de déficit fiscal es totalmente manejable si tiene el crédito abierto. Argentina justamente es la excepción a esa regla, ¿no? Entonces, cosas al mismo tiempo. Exacto, tenemos déficit por un lado, que lo estamos tratando de corregir con mucho esfuerzo, pero corrección al fin, pero por el otro lado tenemos las canillas de la liquidez internacional cerradas. Y la verdad es que es una pena y es una muestra un poco más de, digamos, la gran oportunidad perdida de la Argentina en los últimos 15 años, porque la liquidez que hay a nivel global es altísima, las tasas de interés están muy bajas. De hecho, para esta última parte del año 2019 se espera que los bancos centrales de los principales países del mundo, Estados Unidos, Europa, bajen las tasas de interés, y eso lo que va a hacer es que los capitales tengan cierto, digamos, incentivo a colocar sus inversiones en deuda emergente, y Argentina queda fuera de ese mapa. Más altos, ¿decís? Sí, no, en realidad las tasas de interés de los bancos centrales van bajando. Y eso hace que el costo de financiamiento a nivel global no se encarezca tanto para los mercados emergentes. El tema es que no podemos acceder a esa liquidez. Ahora, digo, desde que se conocieron, tanto el informe Bloomberg como las calificadoras de riesgos Moody's y Standard & Poor's hablaron también de, Moody's habló de un riesgo a partir del cambio político, una amenaza para el acceso a los mercados, y Standard & Poor's también señaló que persiste la volatilidad desde abril de 2018. La oposición, tanto el kirchnerismo como ayer estuvo en el programa Roberto Labaña, citó estos informes de Moody's y de Bloomberg. ¿Vos relativizás el peso que eso tiene? No lo relativizo, pero no es nada nuevo a la luz de los acontecimientos y de lo que estamos viviendo, digamos. Obviamente que ellos pueden tomar esos informes como un efecto de campaña, y es totalmente lógico, teniendo, digamos, el contexto de que estamos a 2 semanas de las PASO. Ahora, yo lo que diría es, el ciclo económico en la Argentina parecería haber
tocado un piso hace 4 meses atrás el tema de la recesión económica, y si yo podría extrapolar la situación económica hoy de la Argentina, tratando de corregir su déficit fiscal, teniendo superávit comercial y con la actividad tratando de volver a un crecimiento leve, pero vuelta al crecimiento al fin, si extrapolo esa situación y la llevo a un año donde no sería electoral, seguramente los mercados voluntarios de deuda estarían abiertos para la Argentina. ¿sí? Interesante. Entonces, te invito a ir a un corte y volver con el análisis después de la pausa. Volvemos enseguida a la repregunta Noticias a Fondo. Economía argentina, estable o inestable, se dieron a conocer informes de agencias y de calificadoras de riesgo esta semana, el miércoles, Bloomberg, Moody's, Standard & Poor's, hablando de Argentina, en el caso de Bloomberg, como liderando en términos de vulnerabilidad económica a los países emergentes. Y además, cuando se conocen estos informes, el riesgo país trepa más de 800 puntos el miércoles. ¿Eso es una reacción directa de los mercados ante estos informes o se dio otra cosa? Por supuesto, no, el mundo internacional no puede ignorar estas señales, digamos. Tuvimos 3 o 4 días de suba del tipo de cambio, baja de bonos y acciones y consecuentemente con eso suba del riesgo país. Pero yo te decía antes de ir a la pausa, Luciana, que si este no hubiera sido un año electoral, seguramente la situación a nivel financiero sería un poco más calma y tranquila y Argentina podría acceder. Y vos fíjate que hoy tuvimos un buen día de mercados, con los bonos subiendo, con las acciones también recuperando fuerte terreno. ¿Y el riesgo país? Y el riesgo país para abajo. ¿Por qué? Básicamente porque salieron 2 encuestas que pusieron cabeza a cabeza las posibilidades del oficialismo contra Alberto Fernández en las primarias, ¿sí? Entonces, es una situación muy coyuntural de corto plazo dominado por el efecto político 100%, digamos. Entonces, eso, digamos, ayuda a generar más incertidumbre de la que ya tiene la economía argentina per se. Entonces, creo que de ahí resulta tan relevante y los inversores se muestran tan, digamos, atentos a lo que pueda surgir el 11 de agosto, ¿no? Porque no solamente la elección está reñida, sino por ahí los modelos de país que se quieren seguir también son opuestos. Esto querría decir que los mercados, los inversores, cuando miran a Argentina, ven como deseable que el gobierno actual renueve su mandato. Sí, sabiendo que ha desilusionado a muchos por su, digamos, a muchos inversores, sobre todo por su falta de, digamos, dinamismo en avanzar en reformas estructurales y bajar el gasto más aceleradamente antes de haberse enfrentado a esta crisis económica y financiera. Entre las dos, digamos, alternativas posibles, lógicamente el mercado se siente mucho más cómodo con el oficialismo. Ahora bien, esto no debe ser leído en el caso de que el oficialismo vuelva a ganar y gobierne 4 años más como un cheque en blanco. Yo creo que los mercados van a estar incluso marcando mucho más la cancha que antes y digamos, el efecto de algarabía de una reelección de Mauricio Macri puede ser efímero si en definitiva el gobierno no da rápidas señales de avanzar en consensos en el Congreso con las reformas que la Argentina necesita. La moderación que aporta Alberto Fernández a la fórmula Fernández no ha repercutido entonces en los mercados, no los convence. No, es difícil generar esa credibilidad de más moderación teniendo 12 años, digamos, de historial económico en el haber del kirchnerismo, digamos. Y uno cuando ve, digamos, hacia dónde quiere muchas veces encaminar el discurso Alberto Fernández, pero también referentes del kirchnerismo más duro salen a decir cosas que espantan a los inversores, realmente, digamos, hay una contradicción ya interna de esa fuerza política que hace, digamos, que los inversores no tomen riesgos innecesarios, ¿sí? Y es por eso que vemos esta volatilidad de muy corto plazo en el mercado argentino y en los activos financieros locales. Diego, los inversores, que hay algunos inversores que quieren tomar riesgo porque cuando hay riesgo se gana rápidamente más. Sí. Ahora, ¿esos son los inversores que Argentina necesita? No, a ver... ¿Inversores o capitales de riesgo? No, a ver, siempre nos estuvimos refiriendo al término o al espectro financiero, digamos, ¿no? Lo que Argentina necesita son inversiones de largo plazo que permitan financiar la infraestructura, financiar los desarrollos económicos. Ahora bien, para ello se necesitan la misma regla de juego y claridad que necesitaría el inversor financiero de más corto plazo también, digamos, para hacer buenos negocios. ¿Pero no ganan en distintos contextos?
Que es relativo, digamos, El ¿no? plazo gana cuando la situación es inestable, un país emergente que ofrece tasas altas de rentabilidad. Bueno, ahí depende, porque por ahí hay muchos inversores de corto plazo que apuestan a una reelección o apuestan a que el oficialismo pueda sacar un buen resultado en las PASO, y si eso no ocurre perderían mucho dinero, digamos, ¿no? Creo que hay que distinguir los horizontes temporales. Argentina necesita de los capitales, sí, necesita de las inversiones, sí. Y en la medida que las reglas de juego sean más claras, esos capitales que para la Argentina estamos acostumbrados al corto plazo van a tener una duración mucho más larga en su estadía en la Argentina. Porque ¿por qué es de corto plazo el inversor que quiere venir a hacer negocios acá? Justamente porque la inestabilidad y la incertidumbre es muy alta, pero de forma permanente. Claro. Argentina tiene una bipolaridad total en hacia dónde quiere ir con su rumbo económico, y esto es no cada década, cada 4 años, claro, cada 2 años en las elecciones de medio término. Entonces, eso lo que hace es acortar siempre el horizonte inversor que viene el capital y trata de hacer su negocio a corto plazo e irse. Y obviamente que eso es muy dañino para la economía. En realidad de lo que se trata es de que la gestión política que esté a cargo ofrezca garantías de sustentabilidad y de garantías jurídicas, ¿no? Como mínimo. Para atraer otro tipo de inversores que son los de largo plazo, Por ¿no? supuesto, Claro. como mínimo. Lo que nos fijamos es que el Tesoro argentino está permanentemente tratando de pasar test quincenales a ver si renueva sus obligaciones de muy corto plazo, y no hay un horizonte de largo plazo. Y esto también es culpa de la dirigencia argentina, porque acá poco se sabe qué van a hacer si no gana el oficialismo, digamos, ¿no? No hay propuestas, no hay consensos hacia dónde tiene que ir el país, y eso, digamos, genera mucha incertidumbre. Muchísimas gracias, Diego Martínez Gracias, Mosaco, por Luciana. estas precisiones en torno al riesgo económico en Argentina. Hemos llegado al final de la repregunta Noticias a Fondo con los temas del día, los temas que importan, las entrevistas claves en profundidad. No se vaya, sigue Julián Weich con Noticia y Media.